Comienza la segunda manga y no podíamos fallar si queríamos clasificarnos para el Campeonato de España. Esta fue la primera parada de un sitio bastante cerca de la salida. De hecho, todavía quedaban muchos barcos por salir. Esta vez la estrategia sería empezar a pescar en puntas de piedra cercanas a la salida y que empezaríamos pescando y probando todo tipo de señuelos. Era una hora que nosotros no sabíamos sacar los peces, no sabíamos dónde estaban ni sabíamos con qué, entonces teníamos que probar. Aunque estén cogidos, pero no lo tiramos de otra manera. Y hoy, siendo aún más temprano, apareció súper rápido este pez. Las esperanzas eran buenas, así que teníamos que seguir machacando la misma tipo de pesca. Él lo cogió con gran bait y yo seguiría probando, haciendo de vez en cuando lances con las spinners para no descartar que los peces comieran también con las spinners. Yo creo que eso es un error que cometimos ayer, pescar árboles primero. Yo tengo que te digo. Le vamos a dar un poco más de oportunidad a los árboles también. Puede salir el pez, ¿eh? Sí, es verdad que sí han salido algunos ahí. Pero se meten más después. Pero en árboles, no en árboles a lo mejor están separados, en árboles que están cerca de la orilla. Sí, bueno, pero que está asociado a un puntado. Sí, eso sí. Después se arriba el puntado para ahí. Pero pescar árboles perdidos, ayer hicimos. Aquí vamos hablando un poco de las estrategias de pesca que vamos a hacer y va a ser tocar muchas puntas de piedra hasta llegar a las zonas donde el día anterior hayamos sacado los peces. Pero sabíamos de sobra que esos peces en los árboles no salían hasta que calentaba mucho el sol. Entonces, estas primeras horas de la mañana para nosotros era prácticamente perdida y sacar 1, 2, 3 peces era una bendición porque no sabíamos cuál era el patrón. En los entrenamientos tampoco lo descubrimos y aquí tocaba pues averiguarlo sobre la marcha. Por tanto, descartábamos el pescar a primera hora los árboles que daban al cauce y nos centraríamos en pescar sitios cerca de la orilla. Sobre todo serían puntales de piedra o piedras que estuviesen cerca de la orilla, pero también pescaríamos árboles cerca de la orilla. No sabíamos si había peces grandes o peces chicos, pero nos conformábamos con peces de 400 o 500 gramos, que con la posición que llevamos ya, pues nos daría cierta garantía en quedarnos sobre esos puestos. ¿Tienes? Sí, pero tú cómo la sacas de la posición. Sí. Y nos vamos a... Pero escucha, de eso a... Que sí. Ajá. No, que estos dos lances de dirección al árbol. Oye, ¿cuántas algas aquí se quedan, tío? Es que me ha picado en el barco, tío. Si no ha habido cuartelito. Y capaz que tenga esta talla. No.
Podemos pedir, cacho, ¿qué pasa? Dios, es cacharrín las algas, tío. ¿Estás metiendo? No, hay uno que veo un sitio. Ahí, bro. Que no quiero ni clavar, porque es que manera de tirar. Y hace. Ya está aquí la perca. Dios puta. Como veis, estábamos dando con bastantes peces, pero ninguno de momento llegaba a la talla. Sí es cierto que algunos se quedaban en unos 26 centímetros, la talla mínima es 28. Entonces, bueno, es cierto que entre uno y otro, cuanta más cantidad saques, más opciones de sacar alguno que tuviese la talla justa, unos 28, 29 centímetros. El sol de la picada que se queda tontado y. Hay que espabilarlo, que me digo. ¿Qué pasa? Igual, ¿no? Eso no es un remate. Eso tú con Gran Bay. Y Gran Bay lo vas a levantar. Hay actividad a primera hora. Te estás hinchando. Esa pesca no es la que venimos nosotros a hacer. No. Está para quitarme la presión. No llega a un sitio, no, eso fuera. Ah. Que para aquí abajo. Aquí lo que está claro es que hay muchos peces. Eran unas horas que teníamos prácticamente perdidas, o sea, sería una tontería irnos a los árboles cuando no hay peces a esas horas y había que aprovecharlas así, intentando rascar pues lo que se pudiera. Es que te digo una cosa, nosotros porque tenemos confianza en que los peces pican más tarde. Es realmente. A ver, porque te concentras. Es realmente amargante. Te rompe todos los peces. Aquí, como veis, ya empieza a sobrar la ropa y teníamos que ir acercándonos poco a poco a la zona de los árboles donde el día anterior habíamos sacado los peces cuando apretó el calor. También. No está algo ahí que podría ser un pez perfecto. No, es un pez. No sé qué te digo. No, fíjate. Ha dado el pez. ¿Tiene? Creo que me ha dado, ¿eh? Pero muy mal, o hace una rama, o algo muy raro, ¿eh? ¿Con qué? ¿Con qué no? Hostia, tenía raya. Es que me ha dado muy mal, muy mal. Bueno, ya hay un pez en el árbol, no hay problema. ¿Ese pico por ahí? Sí, eso. Aquí a José en un árbol sumergido le pica un bass y no puede clavarle porque no se lo come bien y seguidamente, como veis, le salta. Era un pez que, como pudimos comprobar en el salto, era de talla. Esto en cierto modo nos daba esperanza porque ya pudimos comprobar que los peces estaban en los árboles, tal y como sabíamos pescarlos. Y es que él no puede pescar del lado ese para ahí. Ese era ahorita. No te como la cabeza que ahí no podía hacer nada, compañero. El pez la ha metido, pues no se la ha comido. Otro de color. Que no ha tirado ni de la caña ni siquiera, ¿sabes cómo? Cuando dan una rama que se topa. El último que saqué yo ayer me dio un toque así
No, de resistencia no clavel y repitió y se lo clavó. Claro, así cogí yo también el que me dio, ¿te acuerdas? Pues, es que, claro, es que esto no está- Tiene que repetir el pez. Así como va por la caña. A ver. Bueno, pues ya están en los sitios. Sí, sí, ya podemos empezar a machacar árboles. Mira qué picadón tú. Hay especies. Mira qué picadón. Lo mismo que tú, ¿eh? O sea, no se ha clavado ni nada. Eso no ha sido rama, ¿eh? Y aquí seguidamente me pasa a mí lo mismo, un pez que se lo ¿Y eso come y es no el- se engancha en las pines. Evidentemente intentamos pescarlo con otro tipo de técnica, pero sin resultado. ¿No te das cuenta que el pez está en ese árbol? Siempre. Vamos, que se pasa dentro de un rato y pica. Da huevo y si no está se pesca otro. Lo importante es que ya sabemos que se están metiendo. Ahora que están comiendo mal también, ¿eh? Bueno, tiene que apretar más la calor, hombre. Ya nos olvidamos completamente de las orillas y solamente tocábamos los árboles. ¿No lo ves? Así está ahí. ¿Has visto cómo sube el pez? Otra picada fallida, pero había algo que estábamos haciendo mal. Los peces no estaban comiendo francos como el día anterior. Como largo, ¿verdad? Sí, que me ha dado. Aquí ya este pez no termina de rematar, es un pez que le sigue desde el árbol hasta el barco a José. No se le llega a tirar la spinner, pero José sí que se percata de la onda del pez y de la sombra negra de detrás de la spinner. Y aquí fue el punto clave del campeonato. Ya nos indignamos, sabíamos que lo estábamos haciendo mal, los peces estaban en las posturas, pero no sabíamos hacerlos comer como el día anterior. Entonces lo que nos tocaba es seguir probando hasta averiguar qué es lo que querían. Como este pez no lo habíamos pinchado, sabíamos que iba a estar en el árbol. Por tanto, nos alejamos un poco del árbol y haciendo el mínimo ruido posible íbamos a utilizar todas las técnicas que se pudiera hasta intentar engañar al pez y así sacar el patrón. Al menos esa era la idea. Si os fijáis, el aire se había parado completamente. ¿Qué le vas a lanzar? Paseante. Lanzo con los pines, ¿no? En los primeros lances con el paseante intento no arriesgar que no se quedase enganchado en las ramas de los árboles y le hago lances exteriores, uno a cada lado del árbol. Sin obtener respuesta, hago el siguiente lance donde estaban todas las ramas del árbol
en el centro de la copa. Déjalo para, déjalo para. Ya. A ver. Muy bueno. Vaya hostia, me la he metido, chaval. Parado, ¿no? Parado. Había arrancado. Él al cambio, lo sabía. Ese es un pecurrao, ¿eh? Sí. Ese es un pecurrao. Me ha dado la corazonada, tío. No, vale. Está ahí el pez. Claro. Claro. Yo te voy a decir una cosa. No quites ese señor. Mira que te cogí tu chita ayer. Tela, Esto cambia mucho la película. No, tenemos unos 600. No, unos 700, coño. Más o menos. El otro tenía 400, ¿cuánto? A ver. Estuve pensando en buscar más árboles, yo que... ¿Cómo? Esto es aquí. Y vas a lanzar tú primero con esto solo. Sí. O sea, no voy ni a lanzar yo. Entonces ya con las pinas y otro árbol. Esto es... Y ese pez ha tardado en comer porque tú lo has mosqueado, lo has sacado. Ese pez está ahí en la postura, primer lance. Ha tardado. Ha tardado, pero porque el pez estaba ahí dando vueltas. A las pines la ha dado. Estaba desconfiado el pez. A las pines le ha dado una mijina y después... Y el pez ha salido del árbol todo. Porque después con las pines fuera le ha dado una mijina. Sí, Le ha claro. dado un chiribiri, ¿eh? Pues por eso te digo que el pez la has sacado tú de la postura. Pero tú al pez le estás en la postura de primera junta paseante, y le sacude, El tirón allí para el tubo. Sí. Allí tiene que salir uno de esos que estaba allí, el que me picó a mí mismo. Y había dos. Como veis, pensábamos que habíamos sacado un patrón y no podíamos perder el tiempo. Antes de que cambiasen las condiciones, teníamos que tocar los árboles que sabíamos que había peces. Este pez pensaba que no lo había grabado porque tenía un lío con la cámara, que no tenía suficiente memoria para toda la jornada y que hay veces que estás tan concentrado en la pesca que se te olvida la cámara. Pero sí, tuve la suerte y como habéis visto lo grabé. Aquí para que pueda usted ejercer la picada correctamente. Fijaros en la confianza que llevamos en lo que estábamos haciendo, que José no se digna ni lanza la caña. Ahí va, anda esto. Sí, señor, otro no sé si se ha grabado, pero este sí se ha grabado. ¿Qué animal? Ya está, se acabó. Voy a llevarte a los sitios y me agarro la sagadera. La idea era conformarlo con 2,5 kilos para estar ahí tranquilo. Tiempo, ahora la idea que tenemos es chica. Sí, ahora la idea es de hacer... Ahora no, ahora vamos a formar como un pico. ¡Niño! Sí. Qué bueno, tío, qué bueno. Además es que... Lo estamos haciendo con sentido, No, clavado ese es aquí. Sí, que no es hostia, pues me lo he encontrado, no. Tío, qué pasada. Como cambia en nada la pesca, tío. Se la ha comido con todas las de la ley, No, los peces no querían espines, no que estuviesen comiendo más. Sí, ya podemos llevar cupo, Hemos tenido pica ya para cupo, Lógicamente, cuando te encuentras en esta situación en pocos minutos, piensas que vas a hacer un cupo de bandera. Pero como iréis viendo, cambia completamente el viento. Ahora se empieza a mover el viento y ya no está el agua como antes, que no se movía ni una paja. Percatándonos de esto, pues seguiríamos probando superficie, ya no solamente con paseantes, sino hélices, que hiciera un poquillo más de ruido, y también pescando a algunos de nosotros con las pines. Ya como te lo estoy colocando, Yo estoy pendiente de que se va a poner. Cuando yo termine de atarlo, va a estar perfecto. No. Ya como te lo he quedado. A puerta cayola. Mire. Con el airecito para allá. Justo cuando va el aire.
José sigue en su buena línea de patrón de barco. La verdad es que lo domina muy bien y sabe muy bien colocarse y eso es muy importante. Está caído caro, tío. Pero que quisiéramos verlo o no, los peces nos habían cambiado. Aprovechamos lo que pudimos, pero había que intentar sacar mínimo un pez más. A estas horas los barcos se estaban moviendo mucho, señal de que los peces no estaban picando, y es que los peces habían parado por completo de comer. No has tenido ni un toque con nada. No descarto yo voy a intentar sacar algún pez de talla de medio kilo. A ver, ¿no? Que cuando no tienes nada, dices... Tienes que arriesgarte o no. Pero ahora mismo nosotros 500 puntos es oro, ¿eh? Por tanto, teníamos que cambiar la mentalidad, intentar sacar un pez pequeño. Sabíamos que con un pez pequeño estábamos en el podium casi seguro. Va, pues otro de atrás. José saca este pez sin talla al draw shop y la verdad es que me cuenta algo curioso que yo no sabía. Sí. Es que si no se van los otros. Me ha pasado un montón de veces. Como ese cae y sale para ahí escopetado. Lanzó el pez lejos para que los demás que estuvieran por allí no se percatasen y se fueran de las posturas. Aquí este pez tuve la mala suerte que no estaba grabando, tenía ya muy poca memoria en la cámara y con la presión del campeonato y el poco tiempo que nos quedaba para pescar no estaba ni atendiendo la cámara. Los 300, yo creo. Ese pez tiene... Puede ser 500, 600, 500. Más. Se tiene 650. Siguiente, amigo. Eso es una pelota. $570. Total, no tengo ganas de que pese más. Bueno, pues aunque no lo han visto los espectadores, con las spinners en unos algueros. Una lástima que se me ha olvidado otra vez, creo que otra vez, porque antes no sé si lo grabé. Se me ha olvidado de poner la cámara, pero esto de tener poca memoria es una mierda. Con spinner en alguero. Venga, nos queda uno. Mala marcha que trae. Ya, qué bueno, tío. Eso no lo esperaba yo ahí, ¿eh? Y hostia, yo tampoco, tío. Yo me esperaba aquí en los arbolitos estos donde picó ayer. Esperamos que le lanza más, ¿eh? No, es que los algueros ahí no hay más, ¿eh? Es que ese alguero está de puta madre ahí. Pues ha sido el tercer lance del alguero, por la mitad ha sido del alguero. Y yo le castañazo que le he metido, ¿eh? Otro picatú, vete allí. Me dejo caer un pelín. Otra. Pues había más peces en los algueros donde salió este pez, eran peces más chicos, por eso no se comían bien las spinners y el tiempo se nos echaba encima. Nos quedaban unos 20 minutos para finalizar y queríamos sacar otro pez para complementar el cupo. Aquí concretamente miro el reloj en la sonda y veo que quedan 15 minutos para finalizar la manga.
momentos la verdad es que son para vivirlo. Sufrimos mucho y yo creo que eso es lo que te hace luego subir de golpe. Cuando lo estás pasando realmente mal para sacar el último pez y ves que no, pero confías, y luego lo sacas y más con tu compañero, pues no sé, es como subir al cielo y tocarlo, la verdad. Ya con el cupo completo y bastante conforme con el papel que habíamos hecho, decidimos no apurar más, era tontería, irnos tranquilamente a la salida. Y son en este momento cuando realmente te das cuenta de las personas que te apoyan. Personas que realmente no se ven en los vídeos, pero son las que te dan la fuerza. Por eso, desde aquí quiero dar las gracias a mi padre, a mi pareja, a amigos y a muchos de vosotros que me apoyáis por redes sociales, incluso por WhatsApp y llamadas, y que aunque no lo sepáis, me animáis y que hacéis que confíe en mí. Si hay algo que tengo claro es que esto me apasiona y que son momentos imborrables en mi vida. Perdón. A ver si va a hacer Quedamos en segunda posición en la segunda manga, quedando primero y campeones de Extremadura en la general. Del 2023 y bien merecido Ángel García y José Manuel Acedo. Sin duda, fue una competición que no borraría en ningún momento junto a mi compañero y amigo José Acedo. Enhorabuena al resto del podio. Dar también las gracias a los miembros de la organización, a los jueces. Y campeones de Extremadura y medalla de oro y diploma del Club Deportivo Más Extremadura de Badajoz, Ángel García Rodríguez y José Manuel Acedo Caballero. Y por supuesto a la Federación Extremeña de Pesca, ya que estamos ante un deporte con muy poca repercusión en la sociedad, pero que ellos dan valor y reconocimiento a este deporte que tanto nos gusta a nosotros.